Muy bien, cordial saludo para todos. Vamos a hacer algunos comentarios breves sobre este nuevo tema que se les serán de alguna utilidad para la solución de su taller, de su trabajo en casa. El interrogante y su papel en el progreso humano. Pues la capacidad de hacerse preguntas, la humanidad la ha tenido siempre. Las preguntas que hoy nos formulamos no son, no son nuevas, no son, digamos, extraordinarias, sino que eh, se han formulado en otro espacio de tiempo, de cultura, en otra geografía. La- digamos que las inquietudes de la humanidad han sido más o menos parecidas, sino que se las ha venido formulando en distintos espacios y en distintas circunstancias de espacio, tiempo y cultura. Mm, es decir, el bajo nivel de reflexión se nota de manera patente en la especie humana desde ha pasado cientos de miles de años en función de su subsistencia, ocupada en múltiples faenas necesarias de la vida. Esa ocupación, digamos, ha sido permanente en la raza humana de las distintas épocas. De alguna manera, la clase privilegiada que ha tenido como tiempo y espacio suficiente para plantearse sus preguntas, pues siempre ha existido en las distintas épocas de la historia. Y sobre todo quienes aprovechan, los griegos mismos utilizaron la desocupación para analizar, y tiene un origen en la filosofía, para ponerse frente a la realidad, plantearle interrogantes y responderlos. Y a raíz de esa desocupación también surgieron las ciencias, surgieron los grandes conocimientos de la humanidad. Pero naturalmente que eh, algunos porque han tenido el espacio, otros porque lo han querido tener y no lo han podido tener ese espacio para preguntarse, y otros porque sencillamente nunca se plantean algún interrogante. Eh, la humanidad siempre ha vivido en función de primero vivir y luego pensar, es decir, primero la subsistencia, primero la, el obtener los recursos necesarios para vivir bien, para comer, para vestir, para tener un techo, ha sido prioritario frente a otras circunstancias como el pensar, como el plantearse las problemáticas de la vida. A diferencia de los niños, los adultos nos hemos familiarizado con lo que ocurre, ya nada se nos hace extraño, vamos perdiendo la capacidad de admiración y todo se nos convierte en normal. Mm, la pérdida de la capacidad del ser humano en la vida ordinaria para la capacidad de admiración, el perder eso, esa capacidad de dejarnos impactar por la realidad, la capacidad de admiración es como mm, la facultad que tenemos los seres humanos de dejarnos interrogar, de dejarnos interpelar, de dejarnos impresionar por lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando se pierde esa capacidad, pues sencillamente nos encerramos en nosotros mismos y, mm, es decir, pierde todo sentido la existencia humana porque las cosas buenas que están a nuestro alrededor pierden cualquier valor, cualquier importancia. Vamos a mirar un poco la realidad latinoamericana, es decir, la realidad de nuestros pueblos latinos, las tierras de América ubicadas del río Bravo hacia el sur, es decir, Centroamérica y Suramérica. Este contexto particular latinoamericano, los estudiosos lo plantean en una expresión sencilla: dominio, explotación, subdesarrollo, dependencia, subdesarrollo, dependencia, dominio y explotación. En medio de ese subdesarrollo, dependencia, dominio y explotación es lo que justamente impide a las grandes mayorías plantearse las problemáticas diversas de la realidad y dar una respuesta eficaz a las mismas. En el peor de los casos, los seres humanos ocupados nos contestamos con frases de cajón: la vida es así, ¿para qué cambiarla? O sea, la realidad latinoamericana, ustedes y yo somos testigos de la televisión, de las noticias, de la de la pandemia de corrupción, de la hipocresía de la política, de las falsedades de las instituciones, de la incompetencia. Y sin embargo, pues es que de todas maneras nos vamos conformando y vamos como más bien haciendo los que no es con nosotros y de esa manera nos desconectamos de la realidad y terminamos sencillamente siendo idiotas útiles del sistema.
Sufrimos el fenómeno de la globalización, este sistema político, económico, social, religioso, a todo nivel, mm, se está expandiendo por el mundo y está de alguna manera dominando todos los ámbitos de la sociedad y por supuesto estructurando una mentalidad dispuesta para someterse a ese régimen. Mm, esa colonia, ese sistema de colonia, dominio y explotación a través de la historia, pues ha tenido argumentos para justificar la invasión, la esclavitud, la opresión, el saqueo y la masificación. A través de la historia ha tenido, lo que ha venido es cambiando de estrategia, pero ha sido más o menos parecido. Las potencias siempre han tenido excusas para invadir, dominar, saquear, explotar. Ya tenemos, por ejemplo, la potencia de la antigüedad de Mesopotamia. Después los fenicios, los macedonios, los romanos, posteriormente las grandes potencias medievales como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y pues en la contemporaneidad Estados Unidos, que tienden a convertirse en potencias dominadoras, saqueadoras y explotadoras. Han tenido un discurso de dominio y explotación que es lo que se ha venido traduciendo a través de la historia. ¿Cuáles son esos argumentos que ha usado las potencias colonialistas para dominar y explotar a las periferias a través de la historia? Fundamentalmente son tres. En primer lugar, un argumento de tipo religioso. Se excusa el argumento religioso, se usa, perdón, el argumento religioso para introducir en el ámbito, para justificar la invasión, el saqueo, la explotación. Las potencias, las grandes potencias, como tanto católicas como protestantes, utilizaron ese objetivo. No es que en sí misma la evangelización no tuviese, es decir, no fuese necesaria. Sí era necesaria, siempre ha sido necesaria la evangelización, pero las potencias la usaron como argumento para dominar y explotar. Estos pueblos no son creyentes, estos pueblos son idólatras, estos pueblos son salvajes, estos pueblos no creen en el Dios de la fe cristiana. Por tanto, nosotros le vamos a dar la fe cristiana, los vamos a bautizar, los vamos a introducir en el ámbito religioso nuestro y a cambio de eso les pedimos que nos den su riqueza, sus propiedades, su conciencia. Ese primer argumento, pero ese argumento perdió vigencia, ese argumento de bautizar al salvaje perdió vigencia, en tanto que tanto en potencias católicas como protestantes, los libros de bautismos, de sacramentos se llenó de nombres y los templos se llenó de personas que mecánicamente aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces ese argumento perdió vigencia porque ya de cualquier manera por las buenas o por las malas habían aceptado el ámbito religioso ofrecido por las potencias. Entonces se requiere un nuevo argumento: educar, amaestrar al bárbaro para que sea un excelente esclavo. Estos hombres, estas mujeres ya tienen como cierta semejanza, cierto aspecto de medio hermanos. Entonces ahora es necesario que los eduquemos para que sirvan. Pero esa educación no se puede traducir como educación en sí misma, que es el proporcionar el conocimiento para que los pueblos se liberen, se se autodeterminen como pueblos independientes, sino que por el contrario la educación constituyó un amaestramiento para ser excelente esclavo, es decir, una cuadrícula mental en donde se pone una raza superior, una raza inferior que debe ser amaestrada para servir. Pero esa fue de las peores argumentos, porque eso quedó en la mente del pueblo latinoamericano, quedó arraigado esa condición de inferioridad,
El hombre latinoamericano, el hombre mestizo, es un hombre inferior que siempre verá superior al extranjero, siempre estará de viaje, siempre le quedará el mundo al norte, siempre le seguirá quedando. Y último, el argumento de tipo económico. El bautizado y amaestrado sufre hambre. Fue saqueado, explotado, martirizado, sometido, por debajeado. Ahora sufre hambre, hay que darle limosna para que sobreviva. Pues esa limosna la trae el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, a través de préstamos con unos intereses altísimos que nunca estarán en capacidad de pagar los pueblos tercermundistas a las potencias y por consiguiente permanecerán endeudados y con la necesidad de hacer lo que ellos indiquen y digan, no para el bienestar de los pueblos, sino para sus intereses mezquinos, saqueadores y explotadores y colonialistas. Surgen otros argumentos actuales para dominar, explotar, invadir el terrorismo. El terrorismo es usado después del 11 de septiembre por las potencias, por Europa y por Norteamérica para justificar la invasión, el saqueo, la explotación, el dominio de gobiernos, el narcotráfico también, a pesar de que las potencias son consumidores de estupefacientes en gran escala, lo que les interesa ahí es someter a los pueblos para que luchen los del tercer mundo para contrarrestar el narcotráfico, pero ellos siguen consumiendo y no les parece ningún problema, pero lo usan para justificar la invasión, el saqueo, la explotación. La producción de armas nucleares es prohibida por las potencias a los otros pueblos, pero ellos mismos están construyendo potencia nuclear con el fin de dominar. La certificación, los líderes opresores, este país tiene un líder opresor, conviene que lo quitemos y pongamos uno que sirva a nuestros fines. Las religiones también son divide y reinarás. Las religiones, patrocinar religiones desde la A hasta la Z en todo el mundo, con el fin de dominar, dividir y garantizar el saqueo, la invasión y la explotación. La seguridad del hemisferio, la seguridad del mundo, la ideología de género también podría entenderse como un argumento de tipo colonialista, saqueador y explotador. Solo empezamos a vivir auténticamente cuando nos problematizamos a nosotros mismos y de esa manera empezamos a visualizar el mundo como no solamente como una posibilidad de realizarnos, sino también como un gran problema por solucionar y que esa solución trae realización plena y convivencia armónica. En relación con la religión, ¿qué tiene que ver esto con la religión? Pues mucho, porque es que la religión no es un aspecto aislado de la vida humana, sino que el hombre y la mujer creyente viven en este planeta, se desarrollan en esta realidad, están inmersos en todas las circunstancias espaciotemporales culturales y por tanto, desde las circunstancias de espacio, de tiempo y cultura y toda la realidad económica, política y social, el hombre creyente y la mujer creyente deben vivir su fe y deben comprometerse en la transformación de la realidad. Hemos sido educados naturalmente para vivir a espaldas de la realidad nuestra fe, pero pues la cuestión no está en descubrir el error, sino en no perseverar en él. Estamos en error, no podemos perseverar en él. La religión no puede ser vivida de espaldas a la realidad, sino afrontar la situación desde la fe, todas las situaciones de la cotidianidad que contribuyan a la realización plena como individuo creyente y a la construcción de una sociedad armónica, justa y que sirva a los intereses comunes de la humanidad. Pues bien, espero